Arratsalde, muy buenas tardes. Comienza la segunda parte de este especial informativo que todos los días llega hasta sus hogares con todos los datos actualizados de los contagios COVID en nuestros territorios y con el análisis y las voces que más saben y con las que queremos compartir y conocer su opinión. Ya saben que en Euskadi en las últimas 24 horas, de nuevo un aumento de contagios, 1.345 nuevos positivos y 12 municipios vizcaínos en estado ya de alerta roja. Por cierto, Sorionak a todas las Cármenes, Sorionak a los vecinos y vecinas de Baracaldo y de Santurce, porque hoy es su día patronal. Como decimos, quinta ola, estamos inmersos en ella porque los datos de los contagios positivos, principalmente protagonizados por los no vacunados, es decir, por el colectivo más joven, nos está llevando a esta situación, con nuevas medidas de control que a las 0 horas de esta jornada de viernes se han puesto en marcha, como decimos, no solamente aquí en Euskadi, sino en general, porque es una situación que se puede trasladar a cualquiera de nuestros territorios. Conocemos las primeras voces, primeras opiniones, en este caso, a cargo del portavoz de la Asociación de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, se llama Lorenzo Armentales. Arratsalde, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se valora desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia esta situación actual, esta, yo creo que ya confirmada, quinta ola? La valoración en un primer juicio es una incertidumbre, porque es una ola de diferentes características a todas las que hemos vivido anteriormente. La población es diferente, el grado de afectación también es diferente, pero tiene elementos de preocupación. Está basada en la cepa Delta, una cepa muy infecciosa, con una gran infectividad en un contacto muy pequeño. Entonces esto da lugar a grandes contagios en este tipo de población que tiene una actividad social muy grande. Entonces encontramos que a pesar de la pequeña afectación que puede tener en algunos de ellos, no en todos, que estamos viendo también casos graves, el grado de infección es muy alto y el grado de infectados estamos viendo que cada día se incrementa de una forma exponencial, multiplicativa. Si me permite, doctor, añadiría otro elemento. ¿No supone saturación en los hospitales ni en las UCIs? No supone saturación en los hospitales y en las UCIs, pero sí está suponiendo una saturación en la atención primaria. Estos pacientes son prácticamente todos ambulatorios, pero esto conlleva una actividad extra dentro de la atención primaria. Se hacen los diagnósticos, se está haciendo el seguimiento y se está haciendo esa multitud de tarea administrativa que conlleva cada uno de este tipo de pacientes, que nos impide realizar el trabajo real que tendríamos que estar haciendo de prevención y de actividad clínica, ya que tenemos que hacer las bajas laborales no solamente de los afectados, sino de todos los contactos que puedan haber tenido este paciente afectado y que conlleva una cuarentena, lo que conlleva también una baja laboral y un trámite administrativo excesivamente en una atención que sobrecarga excesivamente la atención primaria. Por suerte, no todos son afectados para necesidad de hospital, pero en una atención primaria ya debilitada a través de toda la pandemia supone una gran sobrecarga sobre nuestro trabajo habitual. ¿También está sobrecargado o debería hacerse un mayor hincapié en el tema del rastreo? Así es, el rastreo en estos casos tiene que ser mucho más intenso. Si pudiera ponerle un ejemplo de unas líneas concéntricas donde el paciente está en el centro de estas líneas, en la primera línea estarían sus familiares, en la segunda línea estarían sus amigos, y en estos casos tendríamos que llegar casi hasta una octava línea, dado el nivel de sociabilidad que tienen este tipo de pacientes. Son pacientes o muy jóvenes, con un gran número de actividad social, o pacientes que están en una actividad laboral de una gran relación, por lo que debe hacerse mucho más intensiva ese papel rastreador. Es un punto muy importante. El rastreo tiene que hacerse de una forma más intensa. Además de esta sociabilidad, podemos darse el caso de que son pacientes donde la sintomatología es menor y al tener una menor sintomatología pueden
ser asintomáticos, no tener síntomas y parecer que no tienen la enfermedad, pero estarla diseminando por la carga viral que tienen ellos mismos y que pueden contagiar aunque ellos la padezcan de una forma leve o no la estén padeciendo. Quizás la culpa también es un poco de todos, porque se han relajado las medidas, entre ellas el tema de la mascarilla. ¿Deberían volverse a poner medidas más restrictivas en este sentido? Yo creo que la población ha sido muy consciente y vemos en las calles que el uso de la mascarilla sigue siendo muy utilizado. O sea, la mascarilla es un elemento que nos ha dado mucha seguridad y la población ha sido consciente y a la vista de los acontecimientos sigue utilizando la mascarilla en las calles en un gran número de personas. Pero tiene usted razón en que las medidas de relajación, no solamente las mascarillas, sino el ocio nocturno, la hostelería o determinadas actividades sociales, no vamos a cargar todo sobre la hostelería, han permitido este contagio. La relajación siempre tendría, y lo hemos dicho más de una vez, que haber sido paralela al número de vacunados. Cuanto a mayor número de vacunados, recuperamos todo lo que es la normalidad, recuperaremos el turismo, recuperaremos la hostelería, recuperaremos nuestra vida. Pero lo que no podemos hacer es relajar unas medidas con una gran población no vacunada, que hemos visto que al dejar esa relajación de medidas y una población no vacunada, ha sido esa población no vacunada la que se ha contagiado. El nicho que el virus ocupa en el momento que tiene a una gran población vacunada será aquellos que no están vacunados, y esto ha sido lo que ha ocurrido en este caso. Relajamos, se multiplica el contacto, se multiplica la infección y tenemos el riesgo de que se multipliquen las mutaciones y se puedan crear mutaciones diferentes, incluso puedan ser resistentes a las vacunas que disponemos en este momento. Como siempre decimos, doctor, aquí la solución pasa por vacunar. Yo no sé si la estrategia de vacunación debería haberse alterado, facilitando que este colectivo de jóvenes hubieran podido acceder antes a la vacuna, puesto que, como acaba de decir y compartimos, es el que hace más vida social ahora. Yo creo que se podrían haber hecho de la misma manera que hacíamos una población de riesgo por la parte superior etaria, haber empezado también por otras partes etarias. Pero de la misma manera y compaginándolos, le diría que el esfuerzo tendría que haber sido común de comunidades y de gobiernos para incrementar el número de vacunados. Yo creo que todas las comunidades han dado un ejemplo de cómo se puede organizar la vacunación, y si no se tiene más vacunas, no se puede vacunar más. El esfuerzo y la prioridad del comprador de vacunas, en este caso el Estado español y la Unión Europea, tendría que haber sido primordial. Era la prioridad nacional en este caso, porque con esa prioridad nacional de vacunar mucho hubiéramos conseguido recuperar todos los sectores sociales que están padeciendo esto que estamos padeciendo, no solamente en nuestra salud, sino también en nuestra economía. La prioridad tendría que haber sido absoluta por parte de todas las autoridades sanitarias y haber conseguido más. Utilizar este sistema sanitario que tenemos, que ha hecho un esfuerzo y sigue haciéndolo muy importante para que se hubiera vacunado más y más. La solución pasa por vacunar a toda la población en el menor tiempo posible. Eso es la solución absoluta a este problema, porque hemos visto que la vacuna funciona. En aquellas poblaciones vacunadas se ha reducido la morbilidad, se ha reducido la mortalidad y han recuperado parte de la vida que habían perdido. Cualquiera de las vacunas es buena, pero ahora que tenemos esta necesidad de que las personas reciban la segunda dosis, hay un problema. AstraZeneca, de la primera a la segunda dosis pasan 3 meses. ¿Cómo solucionamos esto ahora? Esto es fácil de solucionar, es una estrategia que han utilizado otros países, es adelantar la vacunación. Hemos visto que una sola dosis de Astra o de cualquiera de las marcas que están conviviendo en la vacunación no protege de una forma completa, de la misma manera que las 2 dosis. Entonces, lógicamente, se pasa por adelantar esa segunda dosis. La población que está ahora mismo con una sola dosis y que es una población que sí es de riesgo, no de riesgo extremo como nuestros mayores, pero es una población que, dada su edad, puede empezar a tener cierta patología crónica. En estos casos se debería de adelantar la vacunación, adelantar esta segunda dosis, porque sí hemos comprobado que con 2 dosis de cualquiera de las vacunas la protección
es muy alta, incluso para la variante Delta de la que hemos hablado, que tiene tanta grado de afectación y de infecciosidad. Y que ya se convierte en la cepa dominante en todas las personas infectadas, además, ¿no? Sí, es así, ya lo podemos considerar que en un muy corto espacio de tiempo prácticamente será la cepa mayoritaria que existirá en nuestro país. ¿Será necesario esa tercera dosis o dosis de recuerdo de la que se está hablando ahora? Quizá ahora la tercera dosis por parte del fabricante lo está anunciando en una especie de prevención ante los acontecimientos que se puedan surgir. Pero las evidencias científicas aún no nos han demostrado de que esto pueda ser así. Lo que estamos comprobando que a pesar de los meses que van pasando, la protección de anticuerpos con la vacuna de Pfizer, que es la que más se está hablando de la tercera dosis, son altos. Entonces desconocemos hasta qué nivel de protección y cuánto nivel de protección en el tiempo vamos a tener. En el momento que se demuestre que hay una reducción de la protección porque se reducen los anticuerpos protectores, podríamos empezar a hablar de una tercera dosis. Creo que hasta ahora, y lo diría desde una opinión personal, pero sí basado en ciertos argumentos científicos que hasta ahora existen, es que la idea de Pfizer de transmitir esa tercera dosis lo hace más por precaución y seguridad que por una evidencia real de demostrar que se reduzca el efecto protector de la vacuna. Doctor Armenteros, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y esta información que nos aclara muchas de nuestras dudas. A disfrutar del fin de semana, si puede. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y cuídense todos y sigamos con esta precaución. Efectivamente, compartimos con el doctor Lorenzo Armenteros que necesitamos un esfuerzo más, que todavía hay que ser un poquito más cautos de lo que lo estamos siendo. De hecho, el jefe de la UCI, de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Cruces, Fermín Lavalle, que ya le conocemos porque de hecho nos facilitaron las imágenes cuando le fue administrada la primera dosis de la vacuna. Allá por el año pasado, cuando empezaron con el colectivo de los sanitarios, pues ha informado que cada vez ingresan más personas en planta en UCI de menos de 40 años de edad, pero afectados por la COVID. La presión hospitalaria, debido al incremento del coronavirus, va a aumentar y está aumentando de manera progresiva en Euskadi. Como decimos, Fermín Lavalle ha explicado que los pacientes con coronavirus en los hospitales han aumentado en los últimos días y la actividad de unidades de cuidados intensivos se va calentando, palabras suyas, poquito a poco, con el incremento progresivo y lento de ingresos. Y en la primera ola de la pandemia, la media de edad de ingresos hospitalizados rondaba los 65 años, ahora está en los 50 y cada vez llegan más personas de menos de 40 años. Respecto a los jóvenes que se contagian de COVID, dice el doctor que tras sufrir insuficiencia respiratoria severa y pasar por el hospital, muchos de estos jóvenes se vienen abajo porque no tenían conciencia de que les podía tocar a ellos. Y estos pacientes, ha explicado, de pronto se ven con disfunciones orgánicas, muy frecuentemente en el riñón, pierden masa muscular, problemas para tragar, se ahogan y otras situaciones muy complejas que requieren procesos de rehabilitación profundos y largos, a una edad en que esas personas quieren y necesitan, añadimos nosotros, estar disfrutando de la vida. Ojo al dato, ojo con eso de ser asintomático, ojo con las locuras de los jóvenes que no están vacunados, porque puede haber suerte, pero puede que no. Vamos ahora a conocer los datos en las últimas 24 horas que, como decimos, aumentan los contagios, vienen haciéndolo día a día y terminamos la semana laboral, este día del Carmen, con 1.345 nuevos positivos, consecuencia de los 11.894 test diagnósticos que se han realizado. Ahí ven los datos: 163 en Álava, 672 en Vizcaya, 482 en Guipúzcoa.
Situación en los hospitales. Ayer 47 personas ingresaron por COVID en planta y en las UCIs hay actualmente 31 personas también con COVID. Vemos ahora nuestros municipios, ahí los tenemos. Ya ven que algunas de nuestras localidades, Meatzaldea, en la margen derecha, también se incorporan municipios, se están incorporando al nivel de riesgo. Vamos a empezar haciendo un pequeño repaso de las localidades que continúan, como ya estuvieran ayer, en este nivel rojo más preocupante. Abadiño, además, suma un nuevo positivo, 7 Arrigorriaga, 15 Balmaseda, 8 en Durango, 16 en Galdakao, 4 en Gorliz, también el mismo número de contagios en Güeñes, 17 en Munguía y 11 en Zalla. Ahora sí, nuestras localidades, nuestros municipios. Bilbao, que suma 205 nuevos positivos. Ahí es nada. Baracaldo, 52. Sestao, 14. Portugalete, 29. Santurchi, 31. 8 en Trapagarán. Como les decíamos, Ortuella ha entrado ya en el nivel rojo, sumando 10 nuevos positivos. 2 Abanto, Musquis, 5. Ninguno en Ciérvena. 14 Erandio, 28 en Leioa y finalmente 45 en Guecho. Como ya saben, se lo comentábamos ayer, se lo hemos explicado también al principio del programa, esta noche han entrado en vigor las nuevas medidas restrictivas, que no es que establezcan un toque de queda, pero sí limitan la concentración desde las 0 horas hasta las 6 de la mañana, para evitar sobre todo el tema de los botellones y como medida preventiva. Ha habido susto, digamos, entre los ayuntamientos, pensando que tenía que ser obligación o labor de los ayuntamientos y por tanto de las policías locales controlar las aglomeraciones. Hoy el lehendakari Iñigo Urkullu ha dicho que no es esta la labor de los ayuntamientos, sino más bien conocer, saber cuáles son los puntos en los que los jóvenes se concentran a las noches, porque ya les digo que no hablamos de toque de queda como tal, pero cuáles son esos puntos y de alguna forma prevenir, que pueden ser vallando o no vallando, pero bueno, con un conocimiento especial que evite que estén en estas circunstancias. Lo explica el lehendakari Iñigo Urkullu. Los alcaldes solamente, no a los alcaldes, a las instancias municipales lo que se les plantea es que señalen en un ordenamiento cuáles son los horarios que están establecidos para el uso y disfrute de determinados lugares que son lugares que se utilizan para aglomeraciones de personas. No se está pidiendo a los ayuntamientos que sean quienes controlen las aglomeraciones, no respetando las medidas preventivas. Se está planteando a las instituciones, en este caso a los ayuntamientos, porque no solamente todas las infraestructuras corresponden a los ayuntamientos. Es normal que en lo que es el espacio público en un municipio, los parques, las plazas, las pistas de skate, etcétera, correspondan a titularidad municipal, pero hay otras localidades donde hay otras infraestructuras que también se contemplan que no corresponden a titularidad municipal, como es el caso de puertos o de muelles, por ejemplo. Y lo que se está planteando es, en cuanto a ese concepto de ordenación, es que se identifique cuáles son los lugares y que se identifiquen cuáles son los horarios de uso y disfrute de esos lugares, siempre que sean lugares en los que se producen aglomeraciones sin guardar las medidas preventivas. Nada más que eso. Y esto es algo habitual. Ahora bien, lo que se está planteando es un horario determinado de 12 de la noche a 6 de la mañana de intentar evitar que haya aglomeraciones sin que se cumplan las medidas preventivas. El alcalde o cada grupo, cada corporación municipal sabrá cuál es el método para intentar hacer saber a su ciudadanía y al resto de ciudadanos y ciudadanas no autóctonos de ese municipio cuáles son los espacios para uso y disfrute. Si tiene que ser un bando, si tiene que ser megafonía en los vehículos municipales o la herramienta que
más productiva o más rentable o más eficaz. En este caso sea para lo que es el conocimiento de los ciudadanos. Pero el decreto dice lo que dice. En el Consejo Asesor del LABI pertenecen o participan 3 alcaldes de capitales y participa el presidente de Eudel. Yo no sé si a alguien le molesta que cuando nos reunimos como Consejo Asesor del LABI practiquemos un modelo de gobernanza colaborativa, de cogobernanza. Yo asumo la responsabilidad como lehendakari que me corresponde, pero intento que todas las decisiones sean consensuadas por todos los integrantes del Consejo Asesor del LABI, sustentados en lo que son los criterios de una comisión científico-técnica, que es quien emite los dictámenes. A partir de ahí, en este decreto lo que se hace es intentar señalar que haya un ordenamiento de cuáles son los lugares públicos, insisto, sean de titularidad municipal como no de titularidad municipal, aquellos lugares que son utilizados para aglomeraciones y donde se dan aglomeraciones sin cumplir lo que son las medidas preventivas. Y eso se hace solamente con lo que es el fijar cuáles son los lugares y cuáles son los horarios establecidos. Nadie ha planteado ni que haya que vallarlos, ni que haya que establecer un sistema de seguridad determinado en tales lugares. Nadie ha planteado eso. Responde a cada uno de los municipios cómo lo quieren hacer, y además el control, lo estamos insistiendo, como siempre, corresponde a una colaboración entre lo que pueda ser la policía local, la policía municipal o la Ertzaintza. Lo que está hablando es de colaboración, por tanto, ha quedado bien claro. Ya he querido quitar estos miedos a los alcaldes, a los ayuntamientos, que no tienen que asumir, digamos, una mayor responsabilidad en la capacidad sancionadora, aunque damos por hecho, y ya lo han dicho, que Ertzaintza y las policías locales van a estar muy pendientes de que se cumplan las medidas. El lehendakari también ha hablado del LABI. Ya saben que está previsto para la semana que viene, para el día 22, pero que antes de ayer se presentaron estas nuevas medidas, pero sin una reunión del comité asesor como tal, sino para prevenir mayor número de contagios en vista de la situación que se está viviendo. Además, el lehendakari ha dicho que podría volver a tomarse una medida similar a la de antes de ayer, es decir, sin haber una reunión presencial ni física, limitar, restringir la movilidad, y ha aportado también los datos de vacunación que luego completaremos. Casi el 60% de la población vasca está vacunada con 2 dosis. Un dato, además, positivo, que llevamos 2 semanas sin fallecimientos por causas de la COVID. Pues yo creo que nadie ha sido capaz de prever el nivel de contagios, ni en Euskadi, ni en el Estado español, ni en la Unión Europea. Creo que nadie ha sido capaz de pensar que se podría dar este nivel de contagios con esta vertiginosa velocidad de contagio que está suponiendo esta variante, que nos está afectando y que va a ser mayoritaria en su incidencia frente a las variantes anteriores. Estamos en un ejercicio también de gestión de esta onda pandémica que es diferente en su incidencia a la que ha sido las ondas anteriores o los brotes anteriores o las olas anteriores. Está siendo absolutamente diferente. Diferente por muchas razones, entre otras porque hay una población vacunada con pauta completa que en Euskadi ya está en torno al 60% de población vacunada con pauta completa, que está incidiendo, por lo tanto, en un colectivo o en un segmento de edad diferente al que ha podido ser el que se veía afectado de manera conjunta, global o general con las olas o con las ondas o con los brotes anteriores. Estamos viendo también la incidencia en cuanto a lo que es la gravedad de la incidencia en cuanto a enfermos en ocupación de camas UCI o camas hospitalarias. Afortunadamente llevamos 2 semanas en Euskadi sin fallecimientos por COVID. Todo esto hace que, insisto, apliquemos el artículo 7.4 de la ley aprobada el 24 de junio en el Parlamento Vasco, que plantea la ponderación de diferentes indicadores, lo cual
quizás no era posible en olas anteriores y sin embargo en esta sí lo hay, con la preocupación de lo que es el nivel de contagios, pero también con una cierta esperanza de lo que es la vacunación, de lo que es también la menor incidencia en camas UCI, de menor incidencia en camas hospitalarias. Todo esto es lo que nos lleva a reflexiones en las que intentamos mantener un equilibrio. Esto es lo que se está haciendo también en otros países, en Alemania, por ejemplo, es lo que se está haciendo. En relación con la reunión del ABI, está prevista para el día 22, mantengo esa convocatoria para el día 22, presencial si es posible, pero como ha sido antes de ayer, si fuera necesario que a la luz de lo que sea la incidencia de los casos de contagios y la incidencia sobre todo en esos elementos indicadores que ponderan la incidencia como es hospitalización, camas UCI, fallecimientos, etcétera, si eso provocara la necesidad de adoptar decisiones en un breve espacio de tiempo, lo haré como lo hice antes de ayer. Bueno, aquí tenemos las últimas intervenciones y los avisos del Lehendakari. Como le escuchaban, casi el 60% de la población vasca está inmunizada. Esto en números es 1.134.000 personas. Estos son ya los que tienen o los que tenemos ya las 2 dosis, el colectivo de mayores de 16 años. Y en tantos por ciento, solamente el tanto por ciento de los que han recibido una vacuna, pues el 74,7%. Por lo tanto, no vamos mal. O sea, no es que tengamos, como se hablaba en un principio, recuerdan lo de la inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo, pero vamos. El dato por edades. La primera dosis de la vacuna la han recibido el 95,2% de los mayores de 100 años, el 93% de los que tienen entre 90 y 99 años y el 97% de los que tienen entre 80 y 89. Luego seguimos bajando por edades. Entre la franja de 70 a 79, el porcentaje alcanza el 95,5%. Entre la población de 60 a 69 años es del 92,4% y del 90,5% entre las personas que tienen entre 50 y 59 años. ¿Les ha gustado el dato, verdad? Bueno, pues seguiremos aportando cómo va los tantos por cientos de vacunación, que es lo que nos interesa. Pero vamos con otra cuestión que nos parece muy interesante, se la avanzábamos ayer. Un profesor de la UASETA Ikastola ha sido seleccionado como docente emprendedor del año en un certamen organizado por la Fundación Junior Achievement. Este profesor se llama Egoitz Echeandía y vamos a conocerle. Egoitz, arratsaldeon, muy buenas tardes. Aupa, arratsaldeon, Yolanda. Sorionak, ante todo. Es que ricasco. ¿Qué estás disfrutando ahora de las merecidas vacaciones? Sí, a ver, ha sido un año un poco peculiar, que ha acabado con este premio inesperado y ahora disfrutando un poquito de las tierras palentinas. Bueno, seguro que allí hará buen tiempo y además te vemos en un entorno rural que es lo mejor ahora, hoy en día, para estar. Egoitz, sí. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que has presentado, qué es lo que ha valorado el jurado para seleccionarte para esta categoría como mejor docente emprendedor? Pues bueno, Yolanda, en principio me llamaron ahora hace dos meses y medio de Madrid, de esta fundación de Junior Achievement, y me dijeron eso, que alguien anónimamente me había nominado como posible candidato a premio docente emprendedor del año. Y bueno, un poquito que no te dicen quién es la persona que te nomina, pero que en caso de aceptar el reto, pues había que hacer definir un portafolio de proyectos que había realizado los últimos años relacionados con el emprendimiento, un videocurrículum, una carta de presentación de algún alumno o alumna al que había impactado positivamente y lo mismo de algún director el cual podría dar referencias hacia mi persona. Hay que recordar, o por lo menos decir, que se han presentado 140.000 candidatos, quedar seleccionado dentro de este amplio margen de profesores, pues la verdad es que tiene más mérito aún.
A ver, la verdad es que los 140.000 candidatos son a nivel europeo. No son 140.000 docentes de España que se han presentado. Y entonces, entre los 140.000 docentes a los que han nominado o se han postulado para los premios, pues nos han seleccionado a uno por cada país. Tú, por lo tanto, eres el representante de aquí, pero ¿qué docencia emprendedora haces con tus alumnos? Porque entiendo que no eres el profesor tradicional. Hombre, yo no tenía muy buena relación con los profesores tradicionales cuando era estudiante y un poquito, pues bueno, porque no era un alumno bastante disruptivo en mi época y cuando di el paso a la educación lo que tenía claro era que no quería ser un profesor tradicional tampoco. Entonces, sí que tengo la suerte de estar en un centro que apuesta por la innovación y tener unas asignaturas en las cuales me dan bastante libertad a la hora de preparar el temario, generar proyectos disruptivos también, pero emprendedores. Entonces, pues de alguna forma, el objetivo principal siempre es crear experiencias para los alumnos, experiencias que en un futuro recuerden como algo bonito, una experiencia que, pude estudiar en macroeconomía cómo subía el IPC o qué relación tenía el IPC con el desempleo, eso se les olvidará en cuestión de semanas, si no días. Pero por lo menos eso, pues el proyecto aquel que hicimos con Egoitz, que fue bonito, que lo comunicamos a diferentes tipos de medios, estuvimos hablando con ayuntamientos, crear esas experiencias, esas vivencias a los alumnos que recuerden el paso educativo por la Guasieta como algo bonito y algo que les ha servido para crecer. De todas formas, no sé si han sido alumnos tuyos del Colegio de la Guaseta que también fueron premiados en este sentido por su carácter emprendedor, por un trabajo emprendedor que hicieron, ¿no? Es así. A ver, dentro de la asignatura de Business del segundo de bachillerato tenemos 4 horas semanales que dan para mucho y al principio del curso el reto que les planteé fue el crear una empresa basada en la economía circular o de alguna forma que tuviera impacto social o que satisfaciera alguna necesidad de algún colectivo cercano y bueno, un poquito de la necesidad surgió la idea. Yo fuimos a Itacho, mi pareja y yo, justo en época pre-COVID. Pues como todos sabemos, el confinamiento aquel que solo salían los que tenían perros a la calle, pues no fue muy compatible con nuestra labor de padre para que Pello, nuestro chiqui, durmiera. Entonces, el único método que por aquel entonces nos funcionaba eran los azulejos o las baldosas que estaban enfrente de los pasos de peatones y al no poder salir pues, y tener una impresora 3D en casa, pues decidí de alguna forma replicar esas baldosas en casa, imprimirlas con la impresora 3D y las pusimos en la habitación de Pello. Entonces, sin salir de casa podíamos dormirle en nuestro hogar. Entonces, fue algo curioso, como bien he dicho, algo que vino de la necesidad. Compartí con amigos y demás parejas que estaban en situación similar, funcionó muy bien. Y lo que les propuse a los alumnos, a un grupo en concreto, fue: yo os doy el producto, os doy la idea y de esta idea pues crear un proyecto empresarial. El cómo deberíamos hacer, no sino con impresoras 3D, hacer con moldes de inyección a una escala más industrial, pues un plan de marketing para comercializar ese producto, una página web y un poquito el crear una empresa basados en una idea dada. Y lo hicieron tan bien que fueron seleccionados precisamente como joven empresa innovadora del año en España también. Sí, los alumnos, los chavales, ¿son receptivos a este tipo de proyectos? Pues a ver, ahí te diría que la gran mayoría sí. Todo aquello que no conlleve un libro de texto, estudiar conceptos teóricos y clases magistrales, yo te diría que casi el 99%, si no el 100%, entra muy bien. Y luego, aparte, yo quiero pensar que el bagaje del recorrido en la Ikastola, dando esta asignatura y haciendo estos tipos de proyectos tantos años, pues de alguna forma anima a los alumnos a coger la asignatura que imparto yo
a sabiendas de que van a poder realizar un proyecto empresarial propio y que van a coger esas herramientas que guardarán en la mochila para un futuro mundo laboral. ¿Cuándo está previsto que se conozca si eres el ganador de toda Europa de este concurso? Pues en principio el certamen vía online será el próximo jueves. Y bueno, a ver, la ilusión siempre la tienes, ¿no? Pero bueno, yo creo que suficiente premio es que me consideren entre el mejor en este caso. Sé que no soy, porque he conocido docentes en los últimos años muy potentes, con ideas y proyectos increíbles, pero bueno, un poco la casualidad, el que me haya nominado, el presentar una candidatura buena, pues habrá sido casualidad. Y bueno, con ilusión a Europa, pero sin expectativas de nada. O sea, viviendo el momento con gran felicidad, ¿sí?, por el premio nacional y ya está. Pues eso igual es lo que más me gusta, porque nunca se termina de aprender. Y si has estado en contacto y conociendo otras actividades, otras propuestas y proyectos europeos, seguro que los que más beneficiados van a salir son tus alumnos de la UASETA. Seguro que sí, Yolanda. Disfruta de las vacaciones, merecidas vacaciones, Zorionak, y esperamos que nos avises por WhatsApp cuando sale la resolución final. A ver si te conviertes en el ganador. Y si no, no pasa nada tampoco. Es que ricasco, Yolanda. Es que ricasco. Muchísimas gracias a Egoitz, que disfruta además de su paternidad. Egoitz Etxeandía, este profesor de la UASETA Ikastola, que ha sido seleccionado como docente emprendedor del año. Han sido seleccionados 26, como bien explicaba él, uno de cada país, pero en total ha habido 140.000 candidatos. Pues da gusto además conocerlos, pues porque la enseñanza requiere de innovación y no vale el mismo sistema que toda la vida se ha dado. Recuerdan, seguro que muchos de los que nos están viendo dicen, pues a mí me enseñaban la lista de los reyes godos, que eso lo he oído, y teníamos hasta clase de griego y clases de latín, Pues fíjense, afortunadamente cómo ha evolucionado. Ahora se dan clases de robótica, de ingeniería, se aprende desde chiquis a ser emprendedor y a poder crear su propia empresa. Vamos con unos consejos también que tienen como protagonistas también a los más pequeños. El tema es vacunas para la COVID en niños y adolescentes. Una pregunta que todos se están formulando, los que tienen chavales y chavales en estas edades, y vamos con la información que nos han remitido. Por ejemplo, que a día de hoy solo la vacuna Pfizer está autorizada para uso en adolescentes de 12 años y mayores. Un análisis del estudio clínico que permitió su aprobación estimó una eficacia del 100% frente a la COVID-19 sintomática en adolescentes entre estas franjas de edad, entre los 12 y los 15 años. Ahí tenemos las otras tres, AstraZeneca, Moderna y Janssen, que solo están indicadas, ahora lo vamos a ver, en mayores de 18 años. Por tanto, no se ha establecido la seguridad y eficacia de estas tres vacunas en niños y adolescentes por debajo de esta edad. Durante la campaña de vacunación masiva es necesario establecer a qué personas o grupos de vacunación se procederá a vacunar y en qué orden. Esto, como vemos, lo establece el Consejo Interterritorial de Salud, que se reúne todas las semanas. La población infantil menor de 18 años no se había considerado como grupo prioritario de vacunación, excepto a adolescentes a partir de los 12 años con condiciones de muy alto riesgo o en situación de gran dependencia, y aquellos en centros de personas con discapacidad intelectual, centros tutelados y centros de educación especial.
La actualidad más económica de esta jornada nos lleva hasta el Consejo Vasco de Finanzas y las repercusiones que ha tenido a nivel de los diferentes territorios. Sobre todo les informaremos en lo que se refiere a Vizcaya. Ahí tienen las imágenes de esta reunión del denominado Consejo Vasco de Finanzas Públicas, reunido de forma extraordinaria para aprobar la metodología de distribución de recursos y de determinación de las aportaciones. Esto es la famosa ley de aportaciones. Es el dinero de las diputaciones a la financiación de los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca para los años 2022-2026. El acuerdo alcanzado recoge las reivindicaciones que las diferentes instituciones han venido reclamando durante la vigencia de la actual metodología y, sobre todo, ha señalado el consejero Pedro Azpiazu, pone en valor la incorporación de los preceptos que se derivan de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi. El proyecto de ley habrá de ser aprobado en el Consejo de Gobierno previsiblemente el próximo 27 de julio para luego remitirlo al Parlamento Vasco para su aprobación definitiva. El objetivo es que, cumplidos todos los trámites parlamentarios necesarios, la nueva ley de aportaciones esté vigente a primeros de octubre. Todos los niveles institucionales de Euskadi hemos priorizado poder tenerla aprobada antes de la elaboración de los presupuestos 2022, ya que dota de solidez y mayor certidumbre a las cuentas públicas en este momento crucial del escenario económico, enfocado a la recuperación económica y a la generación de empleo. El acuerdo alcanzado recoge las reivindicaciones que las distintas instituciones hemos venido reclamando durante la vigencia de la actual metodología y, sobre todo, pone en valor la incorporación de los preceptos que se derivan de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, la LILE, con un capítulo especialmente dedicado a la financiación municipal. Antes de profundizar en las claves del proyecto, sí quiero agradecer y poner en valor la importancia de este acuerdo. Estoy convencido de que tanto las diputaciones forales de los 3 territorios históricos como Eudel y el Gobierno vasco hemos sido capaces de tener suficiente altura de miras como para hacer prevalecer el bienestar de la ciudadanía vasca frente a cualquier otra cuestión. Aparte de acordar esa senda de referencia, que en el sentido menos estricta, pues nos debe permitir elaborar unos presupuestos, yo diría, como dije también el año pasado, unos presupuestos valientes. El Gobierno, de luego, los quiere hacer inversores y queremos utilizar el presupuesto también para darle un empujón a la situación de crisis económica y situar un poco en la economía en un nivel superior, digamos, que nos permita avanzar, bueno, pues de una manera mejor para el conjunto de la ciudadanía, para conseguir empleo y para, bueno, pues tener unas tasas de crecimiento más inclusivas, etcétera. Creemos que es el momento de hacer ese esfuerzo desde la inversión, aprovechando este momento, digamos, político y económico, porque Europa, por una parte, está con recursos adicionales a través de bueno, pues, European Funds, los Euskadi Next, que es lo que vamos a intentar concretar en el conjunto de instituciones. Y bueno, pues yo creo que con eso no tiene sentido, a la vez que está abriendo la mano desde la vertiente del gasto, que haya una mano que esté cerrando a la vez, ¿no?, desde la vertiente de la limitación del tema del endeudamiento y del déficit. Pero es algo, en todo caso, que esperamos pactar con el Ministerio de Hacienda. El consejero explicaba las principales claves aprobadas en este Consejo Vasco de Finanzas Públicas, que hacen referencia al coeficiente vertical, que supone un incremento, a los denominados coeficientes horizontales, al Fondo General de Ajuste y al porcentaje mínimo de participación de las entidades locales en los tributos concertados. Esta misma mañana el diputado general de Vizcaya, Unai Rementería, ha comparecido en las Juntas Generales para explicar este acuerdo alcanzado para la aprobación de una nueva ley de aportaciones, que en definitiva contempla una mayor aportación económica para el Gobierno vasco. Como decía el consejero Pedro Azpiazu, tiene que ser aprobado por el Parlamento vasco y, de aprobarse,
El Gobierno vasco, las diputaciones y los ayuntamientos tendrán un marco de referencia estable, ha dicho Unai Rementería, para elaborar sus presupuestos durante los próximos 5 años. En su comparecencia ante los grupos junteros, Rementería ha destacado que no ha habido cambios en profundidad, pero sí ha destacado algunas de las novedades. Lo que sí es novedad ahora es que tras la aprobación de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, hay una visibilidad, en esta nueva ley hay una visibilidad del nivel local, porque lo que en el Consejo Vasco de Finanzas se determinaba con una participación mínima al modo de recomendación, ahora adquiere una virtualidad de ley en este nuevo procedimiento, en esta nueva ley, ¿no? En segundo lugar, tienen que utilizarse criterios que desde el principio de suficiencia presupuestaria procuren una política de gasto corriente global medio por habitante equitativo y solidario, sin perjuicio de las excepcionalidades que pueda haber. En tercer lugar, tienen que adoptarse criterios que estimulen el esfuerzo fiscal y procuren la moderación de los gastos corrientes en todos los niveles institucionales. En cuarto lugar, la aportación de cada Diputación Foral se determinará básicamente en proporción directa a la renta de cada territorio histórico y además se ponderará necesariamente en forma inversamente proporcional a la relación del esfuerzo fiscal de cada territorio histórico en comparación o teniendo en cuenta, ponderando con el esfuerzo fiscal medio del conjunto de la comunidad autónoma. Bien. El esfuerzo fiscal, como tal, tiene que reflejar la relación existente entre el importe de la recaudación total de todos los conceptos tributarios, todos, incluidos también los que son los tributos o las exacciones municipales. Por tanto, la exacción, tenemos el esfuerzo fiscal de cada territorio aglutina todos los niveles institucionales y todos los tributos que hay a todos los niveles institucionales. En quinto lugar, el Consejo Vasco de Finanzas Públicas aprobará la metodología de distribución de recursos y la determinación de las aportaciones de cada territorio histórico a los gastos presupuestarios de la comunidad autónoma con vigencia para periodos mínimos de 3 años, 3 ejercicios presupuestarios, salvo excepciones. En este sentido, dice, el Gobierno elevará al Parlamento para su aprobación el correspondiente proyecto de ley que incorporará la metodología que acuerde el Consejo Vasco de Finanzas. Dicho proyecto tendrá forma de ley de artículo único. Ahí estamos, ahí hemos llegado. Lo que hicimos ayer fue dar cumplimiento, por tanto, a lo que dice el Estatuto de Autonomía, a lo que dice expresamente la Ley de Territorios Históricos y con ese contexto legal, esa ley determina una serie de criterios y de principios con los que se tiene que hacer esa metodología de distribución. En aplicación de esos criterios, el Consejo Vasco de Finanzas Públicas dio ayer su conformidad por unanimidad de todas las instituciones representadas a esa metodología que debe incorporarse en el proyecto de ley de artículo único que tiene que presentarse, como he dicho, en el Parlamento Vasco. Unai Rementería ha añadido además que con este reparto, con estos dineros, lo que se permite es financiar la labor de las instituciones públicas. Supone el 95% de los gastos del Gobierno vasco, va a permitir financiar el 86,2% de las diputaciones y el 49,5% de los gastos que tienen los ayuntamientos. Respecto a estos, a las entidades locales, ha dicho que tienen capacidad de financiación muy importantes. Participación de las entidades locales en los tributos concertados. El segundo párrafo marca pues la recaudación por tributos concertados como mínimo el 39,23% y determina cómo se adopta esa expresión, con una fórmula en la que se habla de recursos disponibles, los recursos sujetos a reparto, las deducciones que se tienen que articular en base a lo que aparece en los artículos 2 y 3 y luego la aportación general. Y fruto de todas estas deducciones, aportaciones, etcétera, surge el coeficiente del 39,23 de financiación mínima para los ayuntamientos. Esa es la que nosotros ponemos, no tiene que ver. O sea, no podemos calcular una cosa, no podemos comparar una cosa con la otra. Nosotros en el cálculo de Vizcaya, si 39,23 es la financiación mínima, en Vizcaya tenemos una financiación del 39,87 para los ayuntamientos. 39,87. Por tanto, cuando se hacen los cálculos de que eso es igual a 57, no, porque los cálculos de los porcentajes de 57, 56 y que puedan surgir no obedecen a la misma terminología de cálculo en los diferentes territorios. Esta sí. 39,23 es el mínimo de financiación, Vizcaya tiene 39,87. Respecto a
La suficiencia financiera de la financiación municipal y de otras, ustedes hablan más bien de la financiación municipal, señor Escalante, eta Arantzazu ere horretaz hitz egin duzu. Yo también quiero traer a colación un informe que no nos tenemos que olvidar, que es el informe consecuencia de la disposición transitoria primera, si no me equivoco, de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi, que se hizo, un informe con una serie de conclusiones en la que se analizaban, elemento importante, las competencias y servicios, y dadas las competencias y servicios de todos los niveles institucionales, cuál era la financiación que obedecía en esos verticales y horizontales de cada una, y centrándose mucho en los municipios. Entre las conclusiones se hace una constatación importante, y me gustaría leer, y dice, se tuvieron en cuenta los datos del 2015, pero bueno, la variación de competencias y servicios es la misma 2015 que en estos momentos. Y dice, se constata, con esos datos, que el Gobierno vasco tiene unas necesidades de financiación, repito, necesidades de financiación, incluyendo intereses de casi el 6% de los gastos que no se derivan del endeudamiento, y las diputaciones forales el 3%. En tanto que las entidades locales tienen una capacidad de financiación conjunta del 6,6%. Por tanto, se constata que hay un déficit en cuanto a la financiación por parte del Gobierno vasco y de las diputaciones, pero hay una capacidad de financiación por parte de las entidades locales del 6,6%. Y eso es una constatación. Una constatación, yo lo dejo ahí. No tengo mayor criterio que lo que dejo. También se constata que los ingresos sujetos a reparto financian el 92,5% de los gastos del Gobierno vasco en cuanto a la autonomía que tiene cada institución, que no se derivan del endeudamiento, porcentajes que se cifran en un 86,1% en las diputaciones forales y un 49,5% de las entidades locales. ¿Esto qué quiere decir? Que de estos tributos concertados que son sometidos a la ley de aportaciones, la autonomía o la capacidad de financiación, o sea, lo que tiene de necesidad el Gobierno vasco es que alcanza hasta el 92,5%. Sin esto, el Gobierno no puede vivir. Las diputaciones viven de esto en un 86,2%, pero las entidades locales en un 49,5%. Por tanto, tienen otras capacidades de financiación muy importantes al margen de estos repartos de tributos concertados. Constatación. Quiero decir que las suficiencias financieras no solamente se marcan respecto a los ayuntamientos y entidades locales en cuanto a la financiación que perciben de aquí, sino que hay grandes tributos que no se someten al reparto en esta ley de aportaciones, tributos que tienen y capacidades tributarias que tienen las entidades locales, y no nos tenemos que olvidar. Vamos a cambiar de asunto porque ha comenzado la temporada de los campos de voluntariado juvenil. Ya saben que son estos que van destinados a jóvenes entre 18 y 26 años que tienen como labor recuperar patrimonialmente diferentes enclaves. Para esta temporada se han previsto 5 campos de trabajo ubicados en Sopuerta, en Maeztu, en Gaubea y uno doble en Llodio. Precisamente la consejera Beatriz Artolazábal inauguraba uno de ellos, el de Santa María del Yermo, en Llodio. Bueno, con compromiso, solidaridad, diversidad, tolerancia, multiculturalidad son los principios y los valores que queremos potenciar con iniciativas como este campo de jóvenes, como este Ausolandero juvenil que hacemos hoy en Santa María del Yermo, ¿no? Frente a la culpabilización de la juventud vasca, queremos de alguna forma poner en valor su compromiso y solidaridad de la inmensa mayoría de los jóvenes y de las jóvenes, ¿no? Aunque también es preciso poner encima de la mesa algunos comportamientos que desde luego no son admisibles en una situación tan complicada. Los propios jóvenes son los que no están de acuerdo con situaciones que en este momento se están produciendo por parte de una minoría y que es preciso ser conscientes de la situación epidemiológica todavía grave en la que nos encontramos. Por eso apelamos a la responsabilidad de la juventud vasca, porque salir de fiesta no está reñido con ser responsables. Y como saben, durante toda esta semana las farmacias son las auténticas protagonistas en el apartado de salud en este informativo. Lo son, no solamente por la labor que vienen realizando los farmacéuticos y las farmacéuticas durante toda
la pandemia, sino por las novedades que poco a poco se van incorporando y que vamos conociendo, como el caso de los test autodiagnósticos que previsiblemente, y ahora lo vamos a confirmar, la próxima semana llegarán a las farmacias para ser vendidos sin la necesidad, como hasta ahora, de receta médica. Esta información la comprobamos con Teresa Bidaguren del Colegio de Farmacéuticos de Vizcaya, titular de la farmacia Bidaguren de Abando. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Teresa. ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes. Ante todo, la labor en la farmacia, el trabajo no disminuye, aunque estemos en estas fechas ya casi vacacionales, ¿no? Por zonas hasta aumenta, ¿no? Pues no, a nosotros sí nos disminuye, por ejemplo, porque hay menos gente, pero bueno. Pero seguramente que mucha gente está acudiendo a estas fechas para abastecerse de medicamentos y para poderse llevarse de vacaciones, ¿no? Bueno, lo que deje en la tarjeta. Teresa, ¿cuándo empiezan a llegaros estos test diagnósticos o ya los tenéis previamente? Están ahora sirviéndolos. Ya en algunas farmacias ya hay. No los podemos vender hasta que se publique en el BOE la posibilidad de hacerlo. Eso es, que la próxima semana, a partir del martes, en el Consejo de Ministros se aprobará. Pero la novedad está en eso de que se van a poder suministrar sin receta. Porque hasta ahora los podemos dar con receta, pero a partir de ese día se podrán dar más bajo demanda. O sea que los médicos sí que han estado dando la receta para poder hacerse los test. Que sí, porque no ha habido otra posibilidad. Yo no he visto ninguna, pero algún compañero sí me ha comentado que ha recibido recetas, sí. Hemos comentado durante toda esta semana que tiene que ser de uso muy sencillo, porque somos muy torpes. Sí, es para que lo pueda hacer cualquiera en principio. ¿Quieres que lo explique? Sí, por favor. Sí, por favor, sí. Viene un envase con un líquido. Y luego viene una especie de bastoncillo, una turunda. Ese bastoncillo hay que ponérselo en la nariz, hay que meterlo por una fosa nasal, darle unas vueltas, luego por la otra darle unas vueltas y meterlo ese bastoncillo en ese líquido que tenemos previamente que viene en el kit. Y hay que esperar mezclarlo muy bien con el reactivo, y cuando está mezclado ponerlo en lo que es con el reactivo, que es otra plaquita que viene, que no abras por favor la puerta. Hemos cogido a Teresa ahí mismo. Metes la gotita lo juntas con el reactivo y esperas entre 15 minutos y te da resultado positivo o negativo en antígenos. ¿Cómo marca ese positivo o negativo? ¿Por colores? Como los que yo tengo con raya. Con una raya que es positivo, es que hace lectura de antígeno, y luego hay otra segunda raya que es la que indica que el test está bien hecho. Una raya sale siempre, y si son dos, pues es positivo. Y entonces, en el caso de que sea positivo, es cuando ¿qué tenemos que hacer? Si es positivo, pues irte a tu casa, me imagino que estás en tu casa ya, y notificar que eres positivo en antígenos y avisar, ya pues que empiece la rueda de los contactos y todo esto, que todos sabemos. En el Colegio de Farmacéuticos de Vizcaya, ¿habéis hecho, no sé, digamos, alguna reunión para marcar algún protocolo común para todas las farmacias? Desde el Consejo General, que es a nivel nacional, están redactando unas pautas de buenas prácticas, digamos, de explicar muy bien cómo tienes que explicar a los usuarios cómo hacerlo para garantizar que se vayan a usar bien y que se van a usar cuando hay necesidad de ser usados. Sí, hay el colegio nuestro mandará lo que mande el Consejo a nivel general. Y si un ciudadano, por ejemplo yo, que soy muy torpe, digo, vale, lo quiero adquirir, pero ¿podemos hacer aquí mismo en la farmacia el test? En principio no. No se puede. Tendría que irme a casa y seguir
esas recomendaciones, la verdad es que tampoco, o sea, nos parece sencillo tal y como las has explicado. No, es francamente, o sea, es muy fácil de verlo. No creo que nadie tenga mayor problema. Desde el Ministerio de Sanidad o las autoridades competentes, ¿van a establecer los precios? No, de momento no, que yo sepa no regulan. De momento por lo menos no. No sé lo que harán más adelante, claro. ¿Y en qué precio puede oscilar el adquirir un test autodiagnóstico? Estarán entre 9 y 10 euros por ahí. Vale, o sea, asequible para cualquiera que esté preparando unas vacaciones. Que tengas que hacer continuamente, entonces bueno, es un gasto, pero es un gasto puntual. Entonces me dices que a partir de la próxima semana, o habrá que esperar a esa aprobación definitiva para que podáis disponer de ellos. Que lo publicarán en el BOE, seguramente al día siguiente. Ya en términos generales y un poco en general como farmacéuticos, ¿estáis viviendo esta temporada? Me comentabas que sí se nota que la gente está marchando de vacaciones, pero todo aquello que hablábamos de la tensión también que teníais en las farmacias en la primera época de la pandemia, cuando todo el mundo acudíamos a las farmacias porque era más cómodo también que acudir al médico, ¿eso ya es una época pasada? Bueno, ahora la situación como en los ambulatorios se atiende mucho por teléfono todavía, pues bueno, tenemos que ver cosas que de normal irían al médico de cabecera. Pero bueno, el tema como ya nos vamos acostumbrando, nos acostumbramos a todo, es terrible y ya vivimos con normalidad la situación. Entonces tampoco ya lo vemos como lo lógico. Con el cuidado, las distancias, las mascarillas, todo, respetando las medidas de seguridad. En principio parece que funciona. Ya, pero fíjate, sin embargo, que hemos dado los datos de actualización de la COVID en las últimas 24 horas, 1.345 nuevos positivos. Estamos creciendo día a día. Yo no se lo achaco a una relajación de las medidas de seguridad. También, como mucha gente está vacunada, se ha pensado que no tiene que tener un cuidado, o no lo sé, bueno, y luego hay gente sin vacunar a manta todavía. Pero bueno, es una opinión personal. Nada más. Teresa, pues muchísimas gracias por atendernos. Sabemos que estás ahí en la farmacia, es que te vemos y además pues por el hecho de estar con la mascarilla. A lo dicho, muchísimas gracias y suerte para todo este colectivo que estáis trabajando durante toda la pandemia y esperemos que se acabe pronto. Eskerrik asko, Teresa. Agur, zuri. Teresa Bidaguren, del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vizcaya, titular de la farmacia que lleva su apellido, Bidaguren, en Abanto. Al hilo de la salud, al hilo de la pandemia, al hilo del día después, también el Colegio Oficial de Enfermería de Guipúzcoa ha realizado una jornada en colaboración con la UPV. De alguna forma, y este es el resumen que vamos a ver, es parar para pensar qué se ha hecho, lo que se está haciendo y qué hay que hacer en el futuro. Bueno, yo diría que son dos aprendizajes. Uno es de la pandemia, de que es necesario evaluar lo que ha ocurrido de forma independiente e imparcial para saber qué hacer en la próxima vez que tengamos un evento de esto, porque hay algo que nos hemos puesto todos de acuerdo y que es generalizable en todos los países, es que va a haber otra pandemia dentro de 3, 4, 7 años. Entonces necesitamos evaluar para mejorar. La segunda cosa es que para que podamos hacer eso y también mejorar la sanidad, en nuestro caso Osakidetza, es necesario abrir las ventanas y dejar que la gente del sector disienta cuando tiene algo que decir y que no se malinterprete el disenso con deslealtad. Hay que mejorar la relación entre la ciencia y la política. Entonces la ciencia informa, la política decide.
pero cuando la política decide algo que no coincide con lo que le recomienda la ciencia, puede estar justificado porque necesita meter más elementos en la decisión, pero debe explicar por qué ha decidido lo que ha decidido a los ciudadanos, para que los ciudadanos poco a poco crezcan y comprendan de una forma con mayor transparencia por qué se están tomando las decisiones que se han tomado. La pandemia no ha acabado, que todavía necesitamos una solución a nivel mundial y que cada uno de nosotros tenemos que ser responsables para darle una solución, ¿no? Tanto a nivel individual como colectivo, que necesitamos que nuestros dirigentes tomen las decisiones adecuadas, pero que cada uno de nosotros también sea consciente de sus decisiones y de las responsabilidades que tenemos en la transmisión de este virus. Ha sido un año muy duro en lo profesional, en lo personal ha sido una continua montaña rusa de emociones y bueno, sobre todo transmitir en primer lugar un mensaje de esperanza. Parece que vamos viendo un poco el final al túnel, del túnel con la vacunación, con cómo vamos avanzando con ella, pero bueno, hay que aprender de lo que hemos vivido, hay que aprender de este año previo. Tenemos que hacer autocrítica de lo que hemos hecho bien y de lo que podemos hacer mejor, en qué se puede mejorar y sobre todo ser conscientes de en qué hemos fallado, por qué hemos fallado y poder mejorar de cara al futuro y de cara a prevenir futuras pandemias. Creo que esta pandemia sí que ha puesto de manifiesto la necesidad de la atención sanitaria en las residencias y de la importancia de esa atención sanitaria. Nuestros usuarios son personas muy frágiles, con enfermedades crónicas y muy vulnerables. Entonces, el poder atenderles en su casa, las residencias es su casa, en su casa. Y para eso necesitamos que las residencias estén dotadas de personal de enfermería y de personal médico. Y no es que queremos sanitarizar las residencias, es que ya de por sí, las personas que nos ingresan, son personas que necesitan esos cuidados. Y si estamos hablando de una atención integral, la atención sanitaria está dentro de esa atención integral. Yo creo que como sociedad tenemos que hacer una reflexión muy profunda de todo lo que ha ocurrido en esta pandemia en todos los ámbitos de la sociedad. La economía, la sanidad, la actividad social, la solidaridad, etcétera, porque es un problema absolutamente transversal. Espero que hagamos este análisis crítico porque tenemos que salir reforzados para que no nos vuelva a suceder lo mismo en la siguiente pandemia, que tarde o temprano ocurrirá por el tipo de vida que llevamos en este mundo globalizado e hiperconectado. Ni la dimensión sanitaria por sí sola, con todo lo que supone que es fundamental, pero por sí sola es suficiente porque necesita de apoyo en la dimensión social, en la dimensión política, en la dimensión económica. Creo que es clave lo que ha salido en el desarrollo de la sesión respecto a que si alguna lección podemos extraer es el valor de lo público, ¿no? Que es el único factor que puede cohesionarnos como sociedad. Y dos, que el concepto de lealtad, ¿no? Social a un proyecto no tiene que estar reñido con la crítica, al contrario, ¿no? Creo que hemos extraído una lectura sinceramente crítica, no para reprochar y mirar atrás, no para estigmatizar, no para politizar el debate en el mejor sentido de la palabra, sino para realmente aprender de lo que ha ocurrido, ¿no? Y tampoco estamos muy habituados como sociedad a eso. Cuando termina un problema nos ponemos a otra cosa y volvemos a las dimensiones cíclicas del ocio, del hedonismo, de qué hay de lo mío, del individualismo, ¿no? Y creo que esa visión conjunta o colectiva me parece lo más clave para revitalizar ese concepto de solidaridad social, ¿no? Que lo tenemos un poco perdido y que la pandemia sanitaria tiene una dimensión social y económica que va a requerir de ese esfuerzo colectivo. En primer lugar, yo creo que era una sociedad a la que teníamos muy prepotente, que creíamos que nada nos iba a frenar, y ha venido un virus y nos ha parado a todos, nos ha puesto contra las cuerdas. Entonces, creo que esto nos hace que reflexionamos y que aprendamos a ser más humildes,
y a pensar que las cosas van a seguir pasando, que nos van a pasar cosas. La vida siempre nos va a presentar dificultades y problemas, igual no de esta dimensión, afortunadamente, pero tenemos que estar preparados para ello. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Pues tenemos que cuidar el alma. Hablamos mucho de las heridas físicas, pero no hablamos de las heridas psíquicas que está dejando toda esta pandemia, y que aquí se ve muy claramente cómo va a salir la población. No hay una receta para todos igual, porque no todos somos iguales. Entonces va a depender mucho de cómo es cada persona, va a depender de cómo ha afrontado dificultades en la vida y de dónde le está tocando, ¿no? Y desde ahí yo creo que todos tenemos que intentar ser valientes, no sé, desde donde estemos. Y yo creo que es una entrada a lo que creo que deberíamos de seguir trabajando, trabajar en esta línea, aunando conocimientos, aunando las vivencias que hemos tenido y desde luego desde todos los ámbitos en los que los hemos tocado, ¿no? Desde la comunicación, desde la política, desde la investigación, desde los sanitarios, desde lo jurídico. Creo que ha sido un curso redondo. Creo que nos han quedado muy buenas sensaciones y además muchísimas ganas de trabajar, con lo cual no puede ser más positivo este curso. Imágenes que nos sirven para terminar el espacio informativo de hoy. Es el concejal delegado de Viviendas Municipales en Bilbao, Jon Bilbao, porque este organismo celebró ayer el Consejo de Dirección y presentó la memoria que en resumen dice que las viviendas municipales exoneran en 2020 las rentas por un valor superior a los 500.000 euros y todo ello debido a la crisis del COVID-19. Como les decimos, les dejamos con un pequeño resumen de lo hablado en este Consejo de Administración de Viviendas Municipales. Que disfruten del fin de semana. Nos vemos el lunes. Arratsaldeon. Agur. Vamos a presentar los datos más relevantes que tuvieron lugar durante el año 2020. El año 2020 que ha sido un año especial y complicado, como sabéis, condicionado por los efectos de la dichosa pandemia de la COVID-19, que todavía nos acompaña, por desgracia. Más aún, si cabe, para parte de las personas que residen en las viviendas municipales y que son inquilinos de nuestros locales, porque estamos hablando de personas, parte de ellas con recursos escasos, más vulnerables y, como os comento, pues la situación ha sido más delicada. Por esa misma razón, vamos a irlo acompañando de una presentación, de unas diapositivas. Por esa misma razón, y con objeto de minimizar el impacto que la crisis ha tenido en las personas arrendatarias, tanto de pisos como de locales municipales, Viviendas Municipales realizó entre los meses de marzo y junio del 2020 exoneraciones de renta por valor de, como tenéis ahí indicado, 544.407 euros. De estos 544.407 euros se repartieron en 285.807 euros, corresponden a rentas de locales para uso distinto de vivienda, a negocios, 208.600 a alquiler de pisos, de viviendas, y 50.000 euros a personas en claro riesgo de exclusión. Además, se desarrollaron también otras medidas que ya fueron puestas a disposición de todos vosotros en su momento, como fueron suspensión de desahucios, prórrogas de los contratos, para personas, prórrogas en contratos en casos de expiración de plazos, compensación de rentas para personas en riesgo de exclusión, como os he comentado, ¿no? Pasamos un poquito más adelante. En cuanto a los datos residenciales actualizados a fecha 31 de diciembre, os podemos indicar que el parque público de vivienda es de 4.126 viviendas, de las cuales 113 son viviendas adaptadas. Además, contamos con 86 apartamentos dotacionales, 893 locales, 366 garajes y 72 trasteros. El parque lo tenemos distribuido en 7 de los 8 distritos de la ciudad y en 23 barrios.
En cuanto al número de residentes, el pasado año fue de 8.586 personas, esto supone el 2,47% de los habitantes de las personas que viven en Bilbao, en la ciudad. Como sabéis, Bilbao es entre las ciudades de gran población la que tiene un mayor número de vivienda municipal protegida. Actualmente, ese dato sitúa a una vivienda municipal por cada 82 bilbaínos. El pasado año teníamos en lista 9.934 personas, estaban registradas para solicitar una vivienda municipal y se realizaron 333 nuevos contratos. En cuanto a las personas adjudicatarias, sus perfiles, estamos en la misma diapositiva, perdonad, es porque sigáis un poquito ahí. Los perfiles pues fueron los siguientes: el 81% corresponde a personas solas, familias unipersonales, o conviviendo en pareja. En torno a la mitad son personas entre los 35 y 55 años, un 35% son menores de 35 años y desde la perspectiva de género el 43% son mujeres y un 57% son hombres. En cuanto al tramo de ingresos de las personas adjudicatarias de los inquilinos de viviendas, el 51%, un poquito más de la mitad, coge el tramo que llamamos intermedio, con ingresos entre 9 y 15.000 euros. Un 26% es el destinado a las personas más vulnerables, con unos ingresos menores a 9.000 euros. Y un 23% restante es para personas con ingresos superiores a 15.000 euros. El pasado año la renta mensual media se situó en 255 euros para las viviendas, 214 euros para los locales. Como sabéis, nunca supera el 30% de los ingresos que tenga la persona con la cual se firma el contrato de alquiler. En lo que se refiere a nuevos recursos residenciales, en el 2020 se finalizaron por fin las obras de la primera fase de los apartamentos dotacionales de Amézola. Son 66 alojamientos dotacionales y 150 plazas de aparcamiento. Estos alojamientos han comenzado ya a adjudicarse. En este momento estamos en esa fase. Bueno, la mayoría ya están adjudicados y el proyecto contempla la construcción de otros 94 alojamientos adicionales para completar un total, 94 aproximadamente, pueden salir 93, 90 o 95, pero la cifra andará por ahí para que al final se completen un total de unos 160 apartamentos aproximadamente. Durante este año, ya es en el 21, hemos empezado a tramitar esta ampliación. Hablando del mantenimiento, que es un punto importante a tener en cuenta en los presupuestos del organismo autónomo, en esta tarea, en el año 2020, se han destinado 2.224.526 euros al mantenimiento de viviendas y locales, de los que algo más de 1,7 millones fueron para obras en viviendas y el resto en locales y reparaciones. En concreto, se realizaron 124 obras de reforma en viviendas, 24 obras en locales y 3.351 actuaciones de reparaciones en las viviendas. En este sentido, podemos destacar la instalación de 12 calefacciones por importe de un total de 57.639 euros, como dato destacable, En cuanto a la rehabilitación de edificios, con criterios de eficiencia energética y de accesibilidad universal, es otra de las facetas importantes de nuestra actividad. En este sentido, destaca el programa que se está llevando a cabo en Ocharcuaga, que ya lo hemos dado a conocer en otras ocasiones, en el marco del proyecto Orain Ochar, destinado a impulsar la regeneración urbana y la rehabilitación de edificios en el barrio, que en concreto afectará a 5 bloques. De estos 5 bloques, en una primera fase. De estos 5 bloques, tenemos en Chotena 18-24 que están realizando las obras y también han comenzado en la Racoeche número 1. Se están licitando los proyectos para un tercer bloque y luego irán los otros 2 que afectan a como os he indicado, a este primer desarrollo del Orain Ochar.